Bienvenido a Cazadores de Hackers, el espacio donde contamos historias reales de ciberataques que no entran rompiendo la puerta. Entran por el pasillo de servicio, donde nadie mira. Hoy, Moveit, un eslabón roto que arrastró a miles, 2023. Hay ataques que se sienten como un golpe directo. Un banco cae, un hospital se paraliza, una empresa desaparece de Internet. Y luego están los ataques que no hacen ruido al principio, porque no apuntan a un lugar. Apuntan a una costumbre. Esa costumbre es esta. Pasa el archivo por aquí. En casi todas las empresas del mundo, existe un momento en el que alguien necesita mover datos sensibles de un lado a otro. Nóminas, listas de clientes, documentos legales, reportes de auditoría, expedientes de empleados, información fiscal. Y como el correo es inseguro, como WhatsApp es informal, como la USB es un riesgo, como el Drive público es una bomba, alguien propone una solución seria, una especie de tubo seguro para transferir archivos, un lugar donde todo entra, todo sale, todo queda controlado y por fin se puede respirar. Ese lugar, para muchísimas organizaciones, se llamaba Moveit. Moveit era el típico sistema que no brilla y por eso nadie lo cuestiona. No era una app de moda. No era una red social. No era un banco. Era infraestructura. Y la infraestructura solo se recuerda cuando falla. La historia arranca con una escena silenciosa, casi invisible. Un fin de semana de finales de mayo de 2023. Mientras la gente dormía, mientras los equipos de TI bajaban el ritmo, mientras las alertas normales se apagaban, algo empezó a tocar la misma puerta en miles de empresas. No con fuerza, con precisión, como quien prueba cerraduras en un hotel, sin prisa, sin nervios, con la seguridad de que tarde o temprano una va a ceder. Y cedió. No fue una campaña de phishing masiva. No fue un archivo adjunto, haz clic aquí. No fue instala esto. Fue peor, porque no dependía de convencer a una persona. Dependía de que una empresa hubiera instalado un componente que se suponía confiable. Y cuando ese componente se rompió, el ataque se volvió una avalancha. La primera señal, para muchos, no fue un hack. Fue un correo raro. Un ticket extraño. Un usuario preguntando por qué le pedían información que nunca había pedido. Un proveedor diciendo, oye, nos llegó una notificación. Una alerta de seguridad que, en otro día, quizás se habría revisado con calma. Pero ese fin de semana, el tiempo no estaba del lado de nadie, porque Moveit no era un sistema que guardara cosas. Moveit guardaba lo que no debería salir jamás. En muchísimas compañías, Moveit estaba justo en el punto donde se concentran los archivos más delicados, los que viajan entre tu empresa y un tercero, entre tu empresa y tu auditor, entre tu empresa y tu proveedor de nómina, entre tu empresa y tu despacho legal, entre tu empresa y un gobierno, entre tu empresa y un hospital, entre tu empresa y un banco. Un ataque a ese punto no te roba una computadora, te roba la relación. Y eso fue lo que pasó. La intrusión fue rápida. En algunos casos, el atacante no necesitaba quedarse adentro por días. No necesitaba moverse por la red como un fantasma. No necesitaba escalar privilegios como en una película. Solo necesitaba entrar, abrir la alacena correcta, tomar lo que necesitaba y salir. Como si alguien hubiera encontrado un túnel directo al archivo más sensible de la oficina y no tuviera motivo para caminar por otro lado. El patrón se repitió con una frialdad inquietante. En una organización, el equipo descubre actividad rara en el servidor de transferencias. Lo apagan por precaución. En otra, ven archivos desconocidos en un directorio que no debería tenerlos. En otra, aparece una cuenta que nadie creó. En otra, encuentran rastros de accesos en horas imposibles. Y en otra, no ven nada. Porque lo más peligroso de Moveit fue esto. Durante días,
Muchas víctimas no supieron si estaban comprometidas o no. No por incompetencia, sino porque el ataque estaba diseñado para ser un entra y sal eficiente. Poco ruido, poco movimiento, mucha extracción, lo suficientemente limpio como para que el negocio siguiera normal, mientras el daño ya estaba hecho. Y entonces vino la segunda parte de la historia, la parte donde el atacante deja de ser una sombra y decide mostrarse. Como suele pasar en estos casos, el golpe real no es el robo. El golpe real es el mensaje posterior. Porque robar datos es un crimen silencioso, pero extorsionar es un espectáculo, y el espectáculo es el que dobla decisiones. Poco a poco, empezó a circular el nombre del grupo asociado con la campaña, CL0P. Si ya había seguido historias de ciberextorsión, ese nombre no era nuevo. Era el tipo de actor que no busca tumbarte por tumbarte. Busca datos con valor social y corporativo. Busca el tipo de filtración que hace que una empresa tenga que mirar a sus clientes a los ojos y decirles una frase que nadie quiere decir. Tu información pudo haber sido expuesta, pero Mobit elevó el juego a otro nivel. Porque aquí no estaban golpeando una empresa, estaban golpeando a cientos y después a miles, como si el atacante hubiera encontrado una autopista hacia el interior del ecosistema. Y esa autopista tenía un letrero que decía transferencias seguras. Lo que vino después fue un dominó de anuncios. Una empresa decía, identificamos un incidente, luego otra, luego otra, luego gobiernos locales, luego universidades, luego bancos, luego aseguradoras, luego empresas de recursos humanos, y se empezó a formar una imagen aterradora. No era un incidente, era una campaña global. Una de esas olas que no se ven cuando empiezan, pero cuando levantas la cabeza, ya están en todas partes. En algunos casos, el daño era directamente humano. Datos de empleados, información personal, identificaciones, fechas de nacimiento. En otros, era institucional, información de clientes, contratos, documentos internos. Y en muchos, el problema era la mezcla. Lo que sale de un sistema de transferencias rara vez es solo un archivo. Es el tipo de documento que existe porque hay un proceso formal detrás. Nómina, beneficios, historial, reportes, cosas que te persiguen años. Y aquí hay un detalle que le mete tensión a toda la historia. Muchas organizaciones afectadas no usaban Mobit por gusto. Lo usaban porque un tercero lo exigía. Es decir, no solo era tu sistema, era el sistema de tu proveedor o el sistema del proveedor de tu proveedor. Y por eso, para miles de víctimas finales, esto fue una trampa sin salida. No instalé nada y aún así me robaron. Ese es el lado más cruel de la cadena de suministro. Puedes hacer tu parte bien y aún así caer, porque tu información vive en lugares donde tú no mandas. Imagínate el día en que un empleado recibe el correo. Queremos informarte que tus datos pudieron verse comprometidos debido a un incidente de seguridad en un proveedor externo. Esa frase es una bomba envuelta en papel corporativo. No te dice qué tanto, no te dice qué hicieron con ellos. Solo te dice lo suficiente para que tu mente complete el resto. Y la mente siempre completa lo peor. Mientras el mundo empezaba a dimensionar el tamaño del desastre, las organizaciones afectadas se movían como pueden moverse en un incendio que no eligieron. Primero, apagar, desconectar, aislar, parchear. Segundo, investigar. ¿Qué se llevaron? ¿Cuándo entraron? ¿Qué cuentas tocaron? ¿Qué archivos salieron? Tercero, comunicar. Y aquí es donde todo se rompe emocionalmente, porque comunicar un incidente así nunca es información. Es reputación, es legal, es regulatorio, es pánico, es soporte saturado, es el call center sin dormir. Y encima de todo eso, la extorsión. CL0P, como otros grupos, no se conforma con robar.
te presiona con una idea simple. Si no pagas, lo publico. Ese lo publico no es un gesto, es una estrategia. Porque publicar significa que la historia deja de ser interna. Se vuelve buscable, se vuelve noticia, se vuelve, ¿tu empresa también está en la lista? Y en Moveit, la lista empezó a crecer como una pared llena de nombres. Un día era una docena, luego decenas, luego cientos. Luego parecía que cada semana aparecía un nuevo comunicado de «Fuimos afectados». El ataque no solo rompió sistemas, rompió la ilusión de que los datos sensibles pueden moverse sin riesgo por el simple hecho de usar una herramienta de confianza. Y eso es lo que lo hizo tan dañino. Atacó la idea de transferir seguro, porque para muchas organizaciones, Moveit no era un lujo, era un control de seguridad. Entonces el golpe psicológico fue doble. No solo te robaron desde el lugar que elegiste para protegerte. Ahora, para mantener la tensión, hay que hacer una pausa y preguntarnos algo que suena obvio, pero no lo es. Porque esto arrastró a miles. Porque el mundo moderno funciona en cadena. Una empresa grande no hace su nómina sola, no hace su auditoría sola, no procesa todos sus documentos sola. Subcontrata, integra, conecta, envía archivos a terceros, recibe archivos de terceros. Y esos terceros, para ser eficientes, usan plataformas como Moveit para automatizar, programar, auditar y cumplir. El resultado es que los datos de una sola persona pueden pasar por varias manos sin que esa persona lo sepa. Un solo eslabón roto en ese camino significa que el ataque no gana una empresa, gana acceso a rutas completas de intercambio de información. Eso es lo que convirtió a Moveit en un terremoto. No era un edificio, era una carretera. En medio del caos, se repitió una escena 1000 veces en distintos países. Un equipo técnico aplicando parches a contrarreloj. Un equipo legal redactando avisos a clientes y empleados. Un equipo de comunicación tratando de sonar firme mientras el teléfono no deja de sonar. Un equipo de seguridad revisando logs antiguos con la ansiedad de quien busca huellas en arena movida. Y arriba, ejecutivos preguntando la frase más difícil: ¿cuánto nos va a costar esto? Y la respuesta es una que nadie quiere escuchar. Depende de cuántos estén afectados, y aún no lo sabemos. Porque el costo real no es solo el incidente. Es lo que sigue. Monitoreo de identidad, soporte, demandas, multas, auditorías, cambios de procesos, pérdida de confianza. Es un costo que se extiende como sombra. A partir de ahí, el ataque entró en su fase más cínica, la industrialización del miedo. En vez de exigir un rescate único, el atacante puede extorsionar por oleadas. Puede presionar a diferentes víctimas con diferentes tiempos. Puede jugar con la reputación. Puede amenazar con publicar muestras para demostrar que no está mintiendo. Y eso paraliza decisiones, porque el negocio no está peleando contra un virus, está peleando contra un reloj. En algunos casos, la publicación de datos se volvió el golpe final. Cuando los datos salen, el daño ya no se controla. Y si te preguntas por qué eso importa tanto, porque un leak no se desliquea. Una vez que el archivo circula, se replica, se copia, se redistribuye, se sube a otros sitios. Se vuelve parte de un mercado. Y aunque mañana cierres el incidente, el archivo sigue existiendo. Moveit fue especialmente doloroso porque el tipo de información que suele moverse por esos sistemas es perfecta para fraude. Identificación, datos laborales, documentos de verificación, detalles que permiten suplantar a alguien. En otras palabras, no era un leak de preferencias, era un leak de identidad. Y la identidad es lenta. La identidad se usa con tiempo. Puede esperar meses para aparecer. Puede aparecer como un crédito que no pediste, como un intento de cambio de domicilio, como una cuenta nueva. La víctima se entera cuando ya duele. En medio de todo esto,
Hubo una especie de ilusión de normalidad que hacía que el caso fuera aún más inquietante. Porque, a diferencia de un ransomware que cifra pantallas y detiene la operación con espectáculo, MOVEit podía no detener nada visible. Tu empresa podía seguir operando y aún así estar comprometida. Eso hace que el caso sea perfecto para el tipo de extorsión moderna. Te roban sin que te enteres y luego te notifican para obligarte a pagar. No te atacan para que lo veas, te atacan para que lo descubras tarde. Y si estás pensando, ¿cómo no se dieron cuenta? La respuesta es que muchas veces sí se dieron cuenta, pero después, porque el ataque explotó una vulnerabilidad que no estaba en el radar de la víctima como un día de crisis. No era un panel público de reputación como una red social. Era una herramienta interna, de nicho, operativa. Y eso significa que, si tu monitoreo no está afilado, un ataque así se mezcla con el ruido normal de transferencias. El atacante lo sabe. El atacante vive de parecer tráfico legítimo. Con el paso de las semanas, el caso se volvió tan grande que empezó a cambiar conductas en toda la industria. Muchas empresas que nunca habían cuestionado su tubo seguro empezaron a preguntarse: ¿qué datos pasan por ahí? ¿Quién los sube? ¿Dónde se almacenan? ¿Cuánto tiempo se quedan? ¿Quién tiene acceso? ¿Qué proveedor lo administra? ¿Qué pasa si ese proveedor cae? Preguntas que, en el día a día, nadie quiere hacer porque la respuesta complica procesos. Pero MOVEit convirtió esas preguntas en urgencia. Porque cuando arrastras a miles, el mensaje es claro. No basta con proteger tu casa. Debes proteger el camino por donde se transporta tu vida. Y a veces, ese camino no es tuyo. La parte final de esta historia no tiene un cierre cinematográfico con esposas en televisión. Tiene algo más realista. Olas de víctimas, investigaciones, comunicados, remediación y un largo periodo de consecuencias. El ataque no terminó cuando se parchó MOVEit. El ataque siguió en forma de notificaciones, filtraciones, demandas, reclamos, auditorías y medidas posteriores. Y aquí hay una verdad incómoda que se queda flotando después de MOVEit. El mundo moderno es tan eficiente que, cuando falla un eslabón, no falla un punto. Falla un sistema completo de confianza. Eso es lo que hizo histórico este caso. No fue la empresa X. No fue el país Y. Fue una demostración brutal de que hay software que vive en el centro de demasiadas relaciones. Y que ese centro, si se rompe, no se rompe solo. Arrastra. Arrastra a tus clientes. Arrastra a tus empleados. Arrastra a tus proveedores. Arrastra a gente que ni sabía que existías. Y si te quedas con una imagen de MOVEit, que sea esta: un archivo moviéndose seguro, como siempre. Una transferencia rutinaria. Un proceso automatizado. Todo está bajo control. Y, al mismo tiempo, una mano invisible tomando una copia. Sin ruido, sin drama, sin pantallas negras. Solo una copia. Porque en 2023 el ataque no necesitó gritar. Le bastó con colarse en el lugar donde el mundo guarda lo que no quiere perder. Esto fue Cazadores de Hackers. Si este caso te atrapó, suscríbete y activa la campana. Cada semana traemos historias reales donde el enemigo no siempre es un virus. A veces es la confianza convertida en rutina. Y dime en los comentarios, ¿qué caso quieres que investiguemos después?